que exigimos al Ejército de Liberación Nacional que se produzca cuanto antes la libertad de este ciudadano y que sea garantizada su vida y su integridad. Y además de ello, hemos dicho claramente que el secuestro es una práctica criminal que viola abiertamente el derecho internacional humanitario y que no solamente debe ser suspendida, sino definitivamente eliminada en el proceso de paz y de construcción de la terminación del conflicto. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco en medio de plena turbulencia política, porque en este país el avión de la corrupción y el avión, mejor dicho, del nepotismo, de la plutocracia y sobre todo el neoliberalismo y de la derecha no para. Y aquí Colombia tiene que montarse obligado en ese avión y después sacudirse dentro del mismo, porque aquí jamás, pero jamás, el político que está viviendo el erario y el político que está viviendo, mejor dicho, de la política, así suene redundante, va a parar esas ansias de llenarse los bolsillos y de tener esa sensación de poder. Y habiendo dicho esto, empezamos de una vez con el caso del papá del señor Luis Díaz, jugador del Liverpool y además de todo figura de la selección Colombia y uno de los más famosos y reconocidos en el mundo porque juega muy bien, toca decirlo, porque el señor es un crack. Y uno quisiera dar una noticia buena, y uno quisiera dar una noticia agradable, y uno quisiera pintar aquí un bosque con orquídeas en pleno otoño, con todo, mejor dicho, los colores, vislumbrando el panorama político, pero pues no se puede, aquí no se puede. Resulta que hace 8 días se confirmó el secuestro de los padres de Luis Díaz, pero ahí mismito, o sea, unas horas después, logró rescatar a la mamá de Luis Díaz, pasando el resto de los días toda Colombia en ascuas sin saber quién tenía al papá de Luis Díaz y dónde estaba. Pues hoy el ELN confirmó que lo tiene en su poder, pero además de todo prometió que lo iba a liberar. No, pues muchas gracias, señores del ELN, por esa promesa que le devuelve supuestamente la esperanza a Colombia. A ver, ¿por qué lo digo? Porque en Colombia hemos vivido más de 60 años en conflicto, porque en Colombia se han secuestrado a miles de personas y porque los colombianos hemos vivido ese flagelo del secuestro de una forma terrible que genera miedo y que nos devuelve constantemente al atraso y que nos devuelve constantemente a las épocas de la guerra. El ELN había firmado un acuerdo de paz, se había comprometido en no secuestrar, había dicho que venía el cese al fuego. Ahí están sentados con el gobierno nacional. Mejor dicho, la paz total tenía que llegar y yo no entiendo en qué cabeza cabe si estamos en medio de una negociación, si hay que cumplir un cese al fuego y si está avanzando el proceso de paz que va a llevar a la paz total. ¿Para qué hacen estas cosas? Esto solamente evidencia que no hay compromiso con la paz, que al ELN le interesa poco y que el gobierno de Gustavo Petro tiene que hacerle sentir que si no tienen ganas de negociar así no se puede, porque es que la paz llega cuando ambos bandos tienen la intención de lograrla. Si hay un bando que no quiere, pues no quiere y ahí no hay diálogo que valga. Esta noticia del papá de Luis Díaz es triste, es dolorosa y además nos ubica en el panorama mundial de una forma muy vergonzosa también, porque Luis Díaz es un jugador reconocido en todo el mundo. ¿Cómo le van a secuestrar a los padres? Que aquí no debería secuestrar a ningún colombiano. El ELN pretende que los colombianos le celebren estos actos y pretende que veamos estos actos como grandes gestas políticas que además de todo representan al pueblo y después dice que van a liberar al papá de Luis Díaz. No, desastroso. El comisionado de paz, por favor, que se pronuncie. El señor Gustavo Petro, que lo haga también. Y el ministro de defensa, exigiendo la libertad inmediata del papá de Luis Díaz y que lo devuelvan a su casa, por favor. Qué tristeza, hermano, que aquí no se pueda cumplir a cabalidad un acuerdo de paz y que además de todo se le dé alimento a los medios de comunicación de siempre. Se le dé que hablar a la derecha y salgan personajes nefastos como María Fernanda Cabal en esos mismos medios de comunicación
señor diciendo que Petro tiene relación íntima, mejor dicho, con el ELN. Todo muy mal, muy mal, muy mal. Y no hay que agradecer que lo van a liberar cuando en ningún momento lo tuvieron que haber secuestrado, mejor dicho. Y para pasar a noticias más tristes y más desastrosas, después de que el señor Quintero, exalcalde de Medellín, y que renunció a la alcaldía para hacerle campaña a Upegui, a ver si le ganaba a Fico Gutiérrez, y hubiese perdido estrepitosamente con Fico, hay que decirlo, y después de que Bolívar no pudo ganar en Bogotá y ni siquiera pues quedar en el segundo puesto, perdiendo estrepitosamente con Galán, a este par de berracos se les dio que por ponerse a pelear en redes sociales y por armar tremendo bororó y por armar tremendo guarembembere y por armar tremendo aleteo, mejor dicho, tremenda pelea, hay que decir ahí en las redes sociales, sacándose los cueros al sol y tirándose el uno con el otro y diciendo, ay no, es que es culpa suya, y el otro diciendo, no, es que es culpa suya, y el otro diciendo, no, es que a mí me conoce más gente, y el otro diciendo, no, es que yo hice mejor alcaldía, y el otro diciendo que la desfavorabilidad, y el otro diciendo que uno daña el pacto histórico y que el otro también. Lo que hay que decir es que esto es impresentable. Lo que sí hay que decir es que, hermano, ¿por qué no se pueden reunir con puertas cerradas? Porque son humanos, porque reconozco que tienen frustración, que tienen ira, que tienen rabia. Enciérrense por allá, reúnanse en una finca, no se váyanse a tomar un café, dialogan esta situación. Si quieren, pues se dicen lo que tienen que decir, se sacan la rabia, se abrazan, se ponen a llorar y salen cogidos de la mano a decir que van a hacer lo que tienen que hacer por el país. Porque es que aquí no acabó la historia de Colombia, aquí no acaba el panorama político, la política sigue y la vida sigue, mijo. Se vienen elecciones en el 2026, hay que como sea no permitir que vuelva la derecha que tanto daño le hace al pueblo en este país, no permitir que venga María Fernanda Cabal con sus políticas neoliberales y fachas y además de todo de ultraderecha, a someter a este país, mejor dicho, a la privatización y quién sabe a cuántas cosas más. No podemos permitir que nuevamente los banqueros pongan presidente a su antojo y hagan lo que les venga a la mano acá. Señor Quintero, usted no pudo poner alcalde, hay que aceptarlo. Señor Bolívar, usted tampoco pudo ser alcalde, hay que aceptarlo. Siéntense a hablar y vean cómo en las próximas elecciones pueden ganar, pueden lograr eso que querían, que además de todo estaba berraco y estaba difícil, pero ustedes optaron por enemistarse en redes sociales y darle comidilla a Vicky Dávila y darle comidilla a Blue Radio y darle comidilla a los medios de comunicación de este país que ya están diciendo que la izquierda está fragmentada, que la izquierda política fracasó en Colombia y que es hora de que vengan los mismos de siempre, o sea, la gente divinamente, caray, las familias de bien a gobernar acá porque ellos sí están capacitados supuestamente para gobernar. Bochornoso y lamentable y triste, y además de todo pues deja mucho que desear que son reconocidos como líderes políticos y salgan con estas cosas. Hay que aceptar la derrota, hay que aceptar la crítica y hay que mirar para el frente y ver cómo se saca este pueblo adelante porque si lo necesita. Hay que cambiar esa narrativa que dice que la izquierda es hambre, castrochavismo y comunismo, porque es que antes no vivíamos tampoco precisamente en un país lleno de bienestar. En Colombia siempre se ha aguantado hambre parejo, mijo, como para que ustedes dos, llenos de ego, se pongan a pelear en una red social y mejor dicho le quiten esperanza a millones de personas que todavía creen que un proyecto progresista, un proyecto que respeta los derechos universales y un proyecto que piensa justicia social puede funcionar, porque el hambre, la pobreza y la miseria que se ha vivido en 200 años de gobiernos de derecha pues han cansado también al pueblo y ustedes van a tener que aceptarlo, disculparse y salir a sacar este país como sea adelante, par de gonorreas y huevos. Por otro lado, han salido los de siempre, ¿no? Y cuando digo los de siempre, ustedes ya empiezan a imaginar los rostros, los cutis, las caras de las personas que pertenecen a ese grupo de los de siempre. Y sí, son esos mismos, ¿no? Paloma Valencia,
María Fernanda Cabal, Don Miguel Polo Polo, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Vicky Dávila, la señora Andrea Nieto, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales y demás, a decir que Petro le está poniendo impuesto a la comida para que los colombianos, escuche bien, se mueran de hambre en este país con crisis que apenas está conociendo la carencia y la miseria desde hace un año. Y uno diría, pero ¿cómo así que Petro le está haciendo esto a los colombianos? Háganme el favor y entremos a revisar. Y resulta que es que lo que entra en vigencia son los impuestos a las bebidas azucaradas, mejor dicho, y para hablar claramente, a las gaseosas. Y usted sabe aquí que la industria de la gaseosa es la misma industria dueña del país, es la misma industria dueña de medios de comunicación y es la misma industria dueña de ingenios, de equipos de fútbol y de todo lo que sea pan y circo, porque la gente bien, caray, sí sabe cómo entretener al pueblo y mantenerlo ignorante, dicho, de harina a punta de ultraprocesados, a punta de bebidas azucaradas, a punta de embutidos y a punta de dulce y que consuman y crean que eso es lo que necesitan para comer. Es que hay que ser, no es de dónde hay que tener la cabeza para uno pensar que una gaseosa es necesaria en la canasta familiar, para uno pensar que a punta de chocorramo y ponimalta va a alimentar a una familia con 3 hijos y para uno creer, hermano, que alimentos saturados en grasa y en sodio y ultraprocesados pueden traer buena alimentación a una familia promedio o para hablarles claro a una familia pobre. Pero esta es la idea y esta es la narrativa que nos venden desde la derecha y desde los medios de comunicación. A ver, ¿por qué? Porque los dueños de las refinadoras, los dueños de las gaseoseras y los dueños de los que nos embuten toda esta comida chatarra son los mismos que patrocinan a los políticos de derecha, sus campañas presidenciales, sus campañas al Congreso, y son los mismos dueños de los medios de comunicación. O sea, todo el poder hegemónico defendiendo el libre derecho a que usted se enferme tomando gaseosa y a que usted se enferme comiendo mal, ¿no? Y a que le digan a usted que comer mal sale más barato cuando es verdaderamente falso y es una mentira. Hay que decir que han tragado los colombianos acá y la han bajado con gaseosita, mijo, con manzana Postobón, porque es la verdad. Así que el señor Gustavo Petro en ningún momento le está poniendo impuesto a la comida de los colombianos para que mueran de hambre, porque resulta que estos productos no son necesarios en la canasta familiar y no son básicos ni importantes tampoco, porque yo no conozco el primer empleado que gane el sueldo mínimo y que tenga 2 hijos y que vea la necesidad de alimentar a sus hijos todos los días con una gaseosa 1,5 litros, con un salchichón y con un chocorramo. Mijo, ese cuento no se lo come nadie. La gente busca cómo ahorrar y las cosas baratas las encuentra usted en los productos orgánicos, y aquí no hay necesidad de defender a Petro ni de defender al gobierno, no. Hay que decir la verdad. Las bebidas azucaradas, las gaseosas, los productos ultraprocesados y los azúcares generan cáncer, dan diabetes y enfermedades base que aquí incluso las GPS no tienen cómo solventar, porque hay que decir la verdad. Aquí mucha gente se enferma y la EPS se hace la que no es con ellos, y entonces tenemos una sociedad de gente obesa y de gente enferma defendiendo el libre derecho a seguir hartando gaseosa, y sabemos que a gente cuando es enferma pues terminan reconvirtiendo en responsabilidad del Estado, y resulta que la GPS, la plata que el Estado pasa para atención médica a estas personas, la termina desapareciendo y se la terminan gastando, porque ahí están viendo cómo las GPS están quebrando. Así que señora Álvaro Uribe Vélez, así que señora María Fernanda Cabal, así que doña Paloma Valencia, y así que todos ustedes que defienden las gaseoseras que patrocinan sus campañas, por favor bájenle 2 rayas al cinismo, se lo suplico, y no engañen a la gente de esa forma, porque no es necesario, pues. Y si usted quiere tragar gaseosa, pues trague. Aquí el impuesto va para quien produce el alimento. O sea, el impuesto ni siquiera tendría que ir para usted como consumidor. Pero resulta que la gente de bien, caray, divinamente prefiere que usted se haga cargo de ese impuesto, porque ellos jamás se van a meter la mano al bolsillo. Aparte que lo están enfermando y aparte que le están vendiendo productos que son lesivos para su salud, lo ponen a pagar usted el impuesto al derecho a tener cáncer acá en Colombia, dicho hijo de...
Y para terminar con este love bombing de noticias horribles, hay que decir acá en Colombia, noticias que uno entrega con la pasión de informar al pueblo, ¿no? Con la pasión del periodismo rudimentario y con la pasión del periodismo empírico, porque al final es un bachiller el que le termina diciendo a usted la verdad. Al final es un bachiller el que termina abriendo la jeta y termina diciéndole a usted lo que usted verdaderamente quiere escuchar, sin necesidad de filtros y sin necesidad de maquillaje, ¿no? Y sin necesidad de nada. Es la verdad directa, como usted verdaderamente merece escucharla. Ya están diciendo estos mismos berracos que Petro está atentando contra la salud de los colombianos porque quiere acabar la GPS para meter su reforma a la salud nefasta que nos va a llevar a todos nosotros al castrochavismo y al comunismo y mejor dicho a no sé qué más, porque yo no sé a dónde más podemos ir sabiendo que este país no tiene más para dónde bajar, ¿no? Es que hay que también ser sinceros, no hay más para dónde bajar. ¿Para dónde más vamos a bajar si aquí la pobreza, no hay dónde más, no hay cómo más? Están ni más enfermos, ni más pobres, ni nada. Y entonces están diciendo que es que por culpa de Petro se están quebrando las EPS porque Cruz Verde dijo que no más medicamentos a Sanitas hasta que no pagaran la deuda, ¿no? Y entonces Sanitas, esa deuda que tiene con la Cruz Verde, se la achacó al gobierno. Pero resulta que esa deuda viene desde hace 3 años y el señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, apenas lleva 1 año, ¿no? O sea que ¿cómo Petro tiene la culpa de una deuda de 3 años si ni siquiera estaba gobernando en ese mismo momento? Pero entonces le contestó desde el gobierno nacional que dónde estaba la plata que tienen que tener guardada la GPS para casos de emergencia, que son por lo menos 800.000 millones, que qué habían hecho con ese billete y que además de todo, ¿dónde está el billete que el gobierno le gira a la GPS para que cubran estos gastos? ¿Y por qué si las EPS son las que se están gastando el billete, tiene que el Estado seguir respondiendo por la mala administración de la plata de las EPS? Por Dios, es que esto uno no debería estarlo diciendo, pero lo tiene que decir. Las EPS se vienen quebrando hace rato, ¿no? Las EPS se vienen desapareciendo y lo que pasa es que los afiliados a esa EPS tienen que pasar a otra EPS y después a otra y a otra porque van desapareciendo por mala administración. ¿Qué culpa tiene el gobierno de que se entregue el billete y la EPS con este billete financien campañas, financien clínicas privadas e incluso, mejor dicho, saquen este billete a paraísos fiscales como por allá el dueño el señor de Salucó, ¿no? que nunca apareció y el billete tampoco apareció? Ahí el gobierno le respondió a Sanitas y le dijo: este año se le ha girado toda la plata a ustedes, no sé ustedes qué han hecho la plata. Pero ahí entonces también salen los defensores de las GPS y de las azucareras en este país y de las gaseoseras y demás, que no son nadie más que los mismos políticos de derecha que pertenecen a las oligarquías colombianas y que se van a los grandes clubes de este país a reunirse con los dueños de esas empresas para ver cómo es que siguen manteniendo aquí el nepotismo y el control sobre Colombia. La plata de las EPS se la gastaron las EPS. El gobierno no tiene la culpa de eso y el negocio de las EPS se tiene que acabar porque no hay gobierno y no hay Estado y no hay plata que pueda sostener semejante corrupción que se viene gestando durante más de 30 años en este país, o por lo menos 30 años. Aquí lo que la reforma busca es que hay que decírselos todo el tiempo porque me empieza a dar como una rabia. Lo que el gobierno busca es que la EPS no intervenga más en la administración de ese billete, porque es que se está desfalcando la plata y no está apareciendo. Y la única forma de que se sigan sosteniendo las EPS, porque cada vez piden más plata que ellos mismos desaparezcan, es que los afiliados paguen más. Y aquí no hay más para pagar, no hay plata. O se acaba la intervención de privados en el manejo de dineros públicos, o se va esto prácticamente directo a la...
Hay que decirlo así. Y a Sanitas y a los defensores de la GPS hay que decirlos, no es culpa de Petro que las GPS estén quebrándose porque lo vienen haciendo por lo menos desde hace 15 o 20 años. El funcionamiento de las GPS fue un completo fracaso que generó un déficit fiscal y que dejó a este país prácticamente en la quiebra, beneficiando el bolsillo y las campañas de unos pocos. Hay que decirlo aquí también. Y habiendo dicho esto, pues terminamos este noticiero, este notiparaco para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y dejar de jartar gaseosa, por Dios. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, muchas gracias a los que donan y aportan. Suscríbanse a este canal y compartan, a ver si más gente ve este noticiero, pues. A ver si me gano más haters. Todo el país.